Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Damos la bienvenida a nuestra entrega de Radio Amanecer en Estudio. Gracias por acompañarnos. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 17, encontramos una oración de Cristo por sus discípulos. Hermoso ver que Jesús ora por el bienestar de ellos, también por el bienestar nuestro. Él oró específicamente por la protección de ellos y enfatizó la unidad del cuerpo de Cristo. Vemos en el versículo 11 cómo Él ora para que seamos uno, así como lo son Él y el Padre. También ora para que Dios proteja a sus discípulos de lo malo, del maligno, quien está más que activo en este mundo y en total oposición a las cosas de Dios. Y de igual manera Jesús pidió que Dios lo santificara a través de su palabra. La santificación, como sabemos, es el proceso divino por el cual Dios nos modela conforme a su santidad para que seamos aceptos ante Él. Queremos agradecer la amabilidad, la gentileza de su sintonía y le invitamos a estudiar junto a nosotros en este día. Jesús, el poderoso intercesor, es el tema que estaremos abordando en el día de hoy. Por lo que hacemos un llamado de inmediato a usted, apreciado oyente, para que busque su Biblia, su guía de estudio. Hoy, como siempre, bajo la conducción del Espíritu Santo, estaremos estudiando la palabra de Dios. Me place saludar en este instante al pastor Alex Lizardo, quien está con nosotros haciendo los comentarios durante todo este trimestre. Una bendición especial para usted, pastor Lizardo, y le saludamos en la paz de nuestro Señor Jesucristo, deseando que el Señor derrame bendiciones en usted y su familia. Muchísimas gracias, Pastor Scroggins. Que Dios te bendiga grandemente. Y a cada amigo que está ahora mismo en sintonía con Radio Amanecer. Esta semana estamos estudiando el poder de la oración, interceder por otros. Y el texto para memorizar lo encontramos en Santiago capítulo 5, versículo 16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Al inicio de la importante lección que estaremos abordando el día de hoy, te invitamos para que hablemos con Dios. Dios y Padre, gracias te damos por la oportunidad que nos das de presentarnos ante ti y hablarte a través de la oración. Perdona nuestros pecados, limpia nuestras vidas, oh Señor. Fortalécenos cada día espiritualmente. Robustece nuestra fe y alienta en nosotros la bendita esperanza de muy pronto verte en gloria. Vamos a estudiar tu palabra. Pedimos, como siempre, que tu Santo Espíritu nos ilumine en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a nuestro estudio para este día. Jesús, el poderoso intercesor. Cuando Jesús estuvo sobre la tierra, enseñó a sus discípulos a orar. Les enseñó a presentar a Dios sus necesidades diarias y a echar toda solicitud sobre Él. Y la seguridad que les dio de que sus oraciones serían oídas nos es dada también a nosotros. Y el mismo Señor Jesús, cuando habitó entre los hombres, oraba frecuentemente. Nuestro Salvador se identificó con nuestras necesidades, con nuestras flaquezas, y se convirtió en un suplicante que imploraba a su Padre una nueva provisión de fuerza para avanzar fortalecido para el deber y la prueba. Y Él es nuestro ejemplo en todas las cosas. Por eso, en la palabra de Dios en la Biblia, al inicio de este estudio, Jesús, el poderoso intercesor, vamos a consultar la palabra de Dios. Y sería importante, amigos oyentes, Pastor Lizardo, que nosotros pudiésemos consultar lo que dicen los evangelios, especialmente el Evangelio de Lucas,
acerca de esa vida de oración de nuestro Señor Jesucristo, que, como acabamos de puntualizar, debe convertirse en nuestro ejemplo. Hay algunos pasajes que vamos a compartir con ustedes en este momento, Pastor Alex Lizardo. Claro, pastor. Lucas capítulo 3, verso 21 dice: Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando, el cielo se abrió. Efectivamente, consultamos lo que dice Lucas capítulo 5, verso 16. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Y Lucas 9:18 nos da una información muy importante sobre la vida de oración de Jesús. Aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos y le preguntó diciendo: ¿Quién dice la gente que soy yo? Ya hemos dado lectura a estos pasajes de la Biblia y nosotros entonces quisiéramos hacer una gran pregunta. ¿Qué nos dicen estos pasajes de la Biblia sobre la relación entre la vida de oración de Jesús y su efectividad en el ministerio? Si usted fuera tan amable, Pastor Lizardo, y abordar esa pregunta de tanto interés. Pastor Scroggins, la vida de Jesús fue una vida de una constante comunión divina con el Padre. Y debemos reconocer eso. En todo el ministerio de Cristo, Jesús mantenía esa comunión directa con el Padre. En el momento de su bautismo, cuando inicia su ministerio mesiánico, Jesús comienza orando por el poder divino para cumplir el propósito del cielo. Ahora bien, el Espíritu Santo le dio poder para hacer la voluntad del Padre y así cumplir con la tarea que él tenía por delante. Jesús reconocía que en la batalla entre el bien y el mal, la oración es un arma poderosa para vencer a las fuerzas del mal. Por eso, en los textos que usted leía, Pastor Scroggins, observábamos cómo Jesús se apartaba a solas para orar. Se iba a lugares donde él estuviera en íntima comunión con el Padre. Jesús sabía la importancia que jugaba la oración en medio de este conflicto cósmico. La oración es una forma ordenada por el cielo de combinar nuestra impotencia y debilidad con el poder omnipotente de Dios. De ahí la importancia de la oración. La oración fue muy efectiva en el ministerio de Cristo y también lo será en el ministerio nuestro si nosotros utilizamos constantemente esta importante herramienta, Pastor. Impresiona de verdad que Cristo, siendo Dios divino en su condición de ser humano, para realizar cualquier labor, cualquier actividad, él siempre dependía de Dios, como bien usted estaba señalando. Eso debe ser un ejemplo para nosotros en este tiempo. No nos aventuremos, ya sea como familia, como nación, cualquier actividad que nosotros vamos a realizar en esta tierra, debemos mirar el ejemplo divino, el modelo que es Jesucristo, quien en todas sus labores siempre iniciaba con una oración. Como humano, la oración fue para él una necesidad y un privilegio, y encontraba consuelo y gozo en estar en comunión con su Padre. Y si el Salvador de los hombres, el Hijo de Dios, sintió la necesidad de orar, cuánto más nosotros, débiles mortales, manchados por el pecado, no debemos sentir esa gran necesidad de orar con fervor y constancia. Cristo luchaba en oración ferviente y ofrecía sus súplicas al Padre con fuerte llanto y lágrimas en beneficio de aquellos por cuya salvación él había dejado el cielo y había venido a esta tierra. Vamos a ver esos maravillosos ejemplos que presenta la palabra de Dios y estamos de nuevo en las Sagradas Escrituras. Evangelio de Lucas, capítulo 22, los versículos del 31 hasta el 34. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro,
Te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú me niegues 3 veces que me conoces. Y en Hebreos capítulo 7, versículo 25, leemos también la siguiente declaración: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Dado estos pasajes de la Biblia a conocer, de ahí de la Santa Palabra de Dios, sería importante que nosotros nos hiciéramos la siguiente pregunta: ¿qué seguridad le dio Jesús a Pedro a fin de prepararlo para las tentaciones que enfrentaría en el futuro cercano? Y una segunda pregunta que pudiese surgir de la lectura de estos versículos ya citados: ¿cuál es la seguridad que nos da a cada uno de nosotros cuando enfrentamos tentaciones, Pastor Lizardo? Bueno, pastor, en el primer texto que usted leía en Lucas capítulo 22, versos 31 al 34, vimos que Jesús oró por Pedro, oró por su nombre. De manera muy especial, Jesús nombra a Pedro en la oración que él hizo. Jesús le asegura a Pedro que en el momento de su mayor tentación estaría orando por él. Y esto Jesús lo hacía porque Satanás entendía muy bien el potencial de Pedro para el avance del reino de Dios. Satanás no se iba a quedar de brazos cruzados con Pedro, y Jesús necesitaba fortalecer a Pedro a través de la oración. Jesús ora por Pedro, Jesús intercede por Pedro para que Pedro se mantenga firme. De hecho, cuando analizamos la vida de Pedro mientras estuvo en el ministerio con Cristo, Pedro fue de un carácter espiritual muy débil. Satanás molestaba mucho a Pedro y en muchas ocasiones Pedro estuvo cediendo. Pero en todas estas ocasiones Jesús intercedía por Pedro. Jesús luchaba a favor de Pedro y eso ayudó a que Pedro saliera victorioso en esa lucha espiritual. Y aquí hay una gran lección para nosotros, Pastor Scroggins y amigos. Así como Jesús oraba por Pedro, también Jesús ora por nosotros. Así como Jesús intercedía por Pedro, Jesús intercede hoy día por nosotros. Hoy día no importan nuestras luchas, no importan nuestras tentaciones, no importan nuestras pruebas, no estamos solos en medio de este proceso. Dios ora por nosotros, alguien ora por ti, está clamando a tu favor, alguien ora por ti con gran desesperación. Y ese alguien que ora por nosotros es Cristo Jesús. Y Cristo Jesús nos invita a unirnos a Él en esta obra de oración intercesora y así presentar a otros por nombre ante el trono de Dios. Amigos, en estos días finales de la historia, necesitamos ser persistentes en la oración. Esto demuestra que reconocemos nuestra total y absoluta dependencia de Dios para alcanzar al individuo por el cual estamos orando. Ahora bien, ¿por qué es tan importante nunca rendirse sin importar cuán difícil parezca la situación? Lo cierto es que estamos viviendo en el período más solemne de la historia de este mundo. La suerte de innumerables multitudes que pueblan la tierra está por decidirse, tanto nuestra dicha futura como la salvación de otras personas dependen de nuestra conducta actual. Necesitamos ser guiados por el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo. Todo discípulo de Cristo debe preguntarse seriamente: Señor, ¿qué quieres que haga? Necesitamos humillarnos ante el Señor. Necesitamos orar, meditar mucho más en su palabra, especialmente acerca de las escenas finales del juicio. Debemos tratar de adquirir actualmente una experiencia profunda, una experiencia viva en las cosas de Dios, sin perder un solo instante. En torno nuestro se están cumpliendo acontecimientos de vital importancia. Nos encontramos en el terreno encantado de Satanás y parece ser que muchos de nosotros no estamos tomando tan en serio la oración por nuestra propia salvación y también por la salvación de los demás. Los tiempos de apuro y de angustia que nos esperan requieren una fe capaz de soportar el cansancio,
la demora y el hambre, una fe que no desmaye al pasar las duras pruebas. El tiempo de gracia le es concedido a todos a fin de que se preparen para aquel momento. Y nosotros debemos recordar que grandes personajes en la Biblia lograron vencer porque se mantuvieron firmes en la fe. De manera que, hermanos y amigos, al mantenerse en la fe lo hicieron porque oraban mucho. Y nosotros hoy en la actualidad necesitamos orar mucho y mantenernos en la fe. Los que no están dispuestos a negarse a sí mismos, a luchar desesperadamente ante Dios y a orar mucho y con empeño para obtener su bendición, no lo conseguirán. Por eso, como cristianos, como representantes de Cristo en esta tierra, necesitamos orar mucho más de lo que estamos haciendo y mantenernos siempre en contacto con Dios mediante el estudio de la Biblia. Claro, pastor. Así como Jesús intercede por nosotros, debemos nosotros de igual forma interceder por las demás personas. Nadie puede decir en medio de este conflicto cósmico, como dijo Caín, ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? No, debemos orar, debemos interceder los unos por los otros. Usted ora por mí, yo oro por usted. Y así se mantiene activa esta dinámica de oración en medio de este conflicto. De hecho, en este contexto de testificación, si usted está estudiando la Biblia con alguien, ore constantemente por esa persona. Si usted necesita que otros conozcan a Jesús, escriba esos nombres en un papel y presénteselos al Señor constantemente, porque el Señor conoce a esas personas, pero Él espera que así como Él intercede por ti, usted pueda interceder por la salvación de otras personas. Para los amigos que están sintonizando en esta hora, estamos en nuestra entrega de Radio Amanecer en Estudio, compartiendo con ustedes un tema de mucho interés: Jesús, el poderoso intercesor. Si nosotros somos cuidadosos cuando damos lectura a los evangelios, encontraremos un punto muy importante. Van detallando en términos bastante específicos la vida de oración de Jesús. Una faceta de la vida de Jesús que se destaca mucho es el tiempo que pasaba a solas con Dios en oración. Lucas lo dice de esta manera: mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba allí. Evangelio de Lucas, capítulo 5, el verso 16, hace ese fuerte énfasis. El capítulo 9 de este mismo evangelio citado, Lucas, agrega lo siguiente: aconteció que Jesús oraba aparte. Versículo 18, específicamente nos dice de esa manera. Y el Evangelio de Mateo describe varias veces que Jesús se retiraba de las multitudes para orar, incluida la mayor prueba de su vida. El destino del mundo temblaba en la balanza. Jesús suplicó a Dios en Getsemaní la fuerza para enfrentar ese enorme desafío que se avecinaba. Por eso allí en la cita de Mateo 26, 36 al 39 se nos dice: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que yo voy y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Por esas razones, Jesús era constante en la oración y una de sus actividades preferidas era orar, ponerse en contacto con Dios y básicamente ante esa gran responsabilidad que pesaba sobre sus hombros. El Evangelio de Marcos, amigos oyentes, comienza con una descripción precisa de la vida de la oración de Jesús. Vemos, después de un sábado de actividad agitada en Capernaum, temprano a la mañana siguiente, Jesús salió y se fue a un lugar desierto.
y allí en este lugar oraba, dice Marcos 1:35. Hay tres cosas, Pastor Scroggins y amigos, que debemos tener en cuenta sobre los detalles de la vida de oración de Jesús. Primero, tenía un momento específico para orar. A menudo Jesús se levantaba temprano en la mañana para pasar tiempo a solas con Dios en tranquilidad. Tenía un horario fijo de oración. Número 2, tenía un lugar para orar. Jesús tenía lugares favoritos donde él podía comunicarse con el Padre. Muy lejos de las actividades, él se apartaba y se iba a esos lugares de oración para estar en contacto con su Padre y así interceder por las demás personas. Tercero, las oraciones secretas de Jesús no eran necesariamente oraciones silenciosas. 3 veces en la oración de Getsemaní, el Evangelio de Mateo registra que Jesús cayó sobre su rostro diciendo. Eso indica que Jesús oraba en voz alta. El libro de Hebreos registra que Jesús ofreció oraciones y súplicas con fuerte clamor y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte, y fue escuchado por su reverente sumisión. 3 detalles importantes sobre la vida de oración de Jesús. Número 1, tenía una hora específica para orar. Número 2, tenía un lugar específico. Y número 3, mientras oraba, él lo hacía en voz alta, teniendo una comunicación abierta con su Padre. En nuestros comentarios en la lección de hoy estamos haciendo un fuerte énfasis en la vida de oración de Cristo. Pero recuerden, y hemos visto durante todo el trayecto, cómo Jesús estaba interesado en orar por sus discípulos. La oración de San Juan 17 no solamente abarca a sus discípulos de ese entonces, porque él mismo dice, y oro también por aquellos que han de creer en mí por la palabra de ellos. Cuando oramos fervientemente por los demás, nuestras oraciones se unen con las oraciones de Cristo Jesús, nuestro poderoso intercesor. En el trono de Dios, esas oraciones llegan porque Jesús asume nuestras oraciones, el Espíritu Santo la hace llegar al trono de Dios y el Señor ve el interés que tenemos en orar por nuestros semejantes. Inmediatamente emplea todos los recursos del cielo para influir positivamente en aquellos por los que oramos. Jesús oró personalmente por Pedro, oró para que Pedro experimentara una conversión profunda. Las oraciones de Jesús fueron respondidas y Pedro se convirtió en el poderoso predicador del Pentecostés. Por eso, apreciados amigos, queridos hermanos, hoy emulando, imitando el ejemplo de Cristo, pidamos conscientemente para que el Señor pueda bendecir a nuestros familiares, a nuestros seres queridos, orar, como decíamos al principio, por la familia, por la nación. Es un deber de cada seguidor de Jesucristo emular, imitar el ejemplo de la vida de oración de Jesús. A propósito de eso que usted señala, Pastor Scroggins, la oración intercesora es bíblica y poderosa. La oración intercesora es parte del plan de Dios para transformar nuestras vidas y así alcanzar a los perdidos. Considerando esto, Pastor Scroggins y amigos, al cierre de la lección de hoy yo quisiera preguntarte, ¿te gustaría tener una vida de oración más vibrante? ¿Te gustaría llegar a ser un poderoso intercesor para Dios? Si tu respuesta es sí, te voy a indicar algunos pasos prácticos que usted puede dar. Número 1, determine un tiempo y un lugar para buscar a Dios por la salvación de otros. Número 2, pídale a Dios que te señale qué personas necesitan tus oraciones. Pasa tiempo pensando en aquellos que están en tu esfera de influencia, que necesitan de tus oraciones. El Espíritu Santo te impresionará con aquellos que están luchando y tienen necesidad de oración. Y número 3, haz un listado con aquellas personas que usted siente necesidad de orar. Sigue el método de Cristo. Ora mencionando a las personas por su nombre y en voz alta. Y mientras busca a Dios en oración, invita a otras personas
para que se unan contigo en tus tiempos de intercesión. Y usted notará que al hacer esto, nuestras oraciones se unen con las oraciones de Cristo y todo el cielo responde. Amigos, estamos ya en la fase final de nuestra entrega de Radio Amanecer en Estudio. Al cierre, quisiéramos recordarte que posiblemente hay muchas personas que se encuentren donde se encontraba Pedro cuando se llenó de confianza propia y declaró que no negaría al Señor. Y debido a su suficiencia propia, muchas personas caen con facilidad presa de los artificios de Satanás. Aquellos que comprenden su debilidad confían en un poder mucho más elevado que el yo, y mientras contemplan a Dios, Satanás no tiene poder contra ellos. Pero aquellos que confían en sí mismos son fácilmente derrotados. Recordemos que si no prestamos atención a las precauciones que Dios nos da, hay una caída ante nosotros. Cristo no salvará de las heridas a aquel que se coloca por su voluntad en el terreno del enemigo. Y hoy tenemos el gran desafío, en primera instancia, pedir a Dios que nos ayude a mantenernos firmes en este camino, que podamos hacer de la oración intercesora un estilo de vida, así como lo hacía nuestro Señor Jesucristo. Y tenemos el gran desafío, ya después de sentir que la presencia del Señor está con nosotros, orar como hemos estado enfatizando durante todo este estudio, por nuestros familiares, por nuestros seres queridos y por esa persona que usted desea verla en el cielo. Así estamos llegando a la parte final de nuestra entrega de Radio Amanecer en Estudio. Jesús, el poderoso intercesor, y el pasaje de la Biblia que nos está sirviendo de fundamento durante toda esta semana lo encontramos en Santiago 5:16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por los otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, en esta hora nos dirigimos a ti para que mediante tu Santo Espíritu pueda fortalecer nuestra vida de consagración a tu nombre, nuestra vida devocional, estudiar tu palabra, dedicar mucho tiempo a compartir con otros estas grandes verdades, y ayúdanos también a detenernos en nuestros hogares para sacar tiempo y así interceder en oración por aquellas personas que necesitan de ti, nuestros familiares, nuestros seres queridos, que puedan tener el privilegio de conocerte antes que sea demasiado tarde. Favores que pedimos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.